Buenas noches, les estamos dando la bienvenida a todos los participantes que van a ser parte de esta reunión. Les pedimos que por favor silencien por ahora los audios, porque como estamos cada uno en nuestras casas con el tema de los cuidados, se filtran los sonidos del ambiente, ¿no? Propio, los animalitos domésticos, los niños, y a veces eso interfiere. De todas maneras, todos tienen la libertad de si quieren hacer alguna pregunta, pueden activar el audio. Así que les pedimos que por el momento mantengan los audios, los micrófonos silenciados. Todavía no son las 8. 19:59. Como les estaba contando Hugo en la sala de espera, la verdad que ha sido muy exitoso este ciclo de jornadas que nos propusimos en principio hacer. Esta es la cuarta charla que estamos llevando adelante, y a demanda del público decidimos incorporar 2 nuevas charlas para el próximo viernes 20. El viernes sería 29, si mal no recuerdo, o 28. Ajá, y el 3 de julio. Con 2 profesionales también destacados que siempre están colaborando con nuestra consultora. Ahí llegó Eduardo. Buenas noches, Eduardo Loaiza. Hoy nos está acompañando como oyente. Así que bueno, la verdad que estamos muy contentos. El nivel de los disertantes ha sido muy, muy bueno. Hemos tenido muy buena repercusión en el público que ha participado de las diferentes charlas. Y bueno, así que es por eso que vamos a hacer 2 charlas más, 29 y el próximo viernes 3 de julio. Es decir, los 2 viernes siguientes vamos a tener 2 charlas. Una de ellas va a estar a cargo del ingeniero Luis Soroeta, de la ciudad de Buenos Aires, oriundo de San Nicolás, que nos va a estar hablando de las organizaciones, los líderes y las organizaciones frente a la pandemia. Y vamos a finalizar con un coach de acá de la ciudad de Paraná, quien nos va a ilustrar sobre qué hace un coach en una organización, una empresa. Así que bueno, estamos más que contentos con la repercusión, con el hecho de haber facilitado este espacio para charlar de algunas cuestiones que son importantes a la organización y sobre todo importante al capital más valioso que tienen las organizaciones. Siempre decimos eso, pero muchas veces no se logra ver en la práctica. Así que nosotros estamos convencidos que, les voy a repetir una frase que siempre me decía un profesor: se puede ganar plata sin romper gente. Así que me gusta siempre reafirmar esa frase. Podemos hacer organizaciones más eficientes y con gente que esté bien dentro de las organizaciones, que se sienta a gusto. Así que ese es un poco un gran desafío que tenemos todos los que estamos en las organizaciones. Y en este contexto. Y más en este contexto donde priman cuestiones de salud, que nos tiene bastante preocupados, en un contexto de incertidumbre, como lo decía días pasados Claudio Acosta, quien hoy nos está acompañando gentilmente también. Así que bueno, le vamos a pedir a nuestro disertante, el señor Rubén Gerardo Ruiz, que encienda su cámara para que todos puedan verlo. No sabemos si todos por ahí manejan Zoom, pero pueden poner con vista del hablante en la pantalla, en la parte superior derecha, tienen la opción de la pantalla completa para la persona que está hablando, así pueden enfocar
Mejor, así que bienvenido Rubén. Bueno, muchas gracias. Bienvenido acá, Hugo. Bueno, les quiero contar un poco. Tuvimos la posibilidad de compartir un espacio de formación con Rubén hace unos años en el curso de experto en gestión de recursos humanos. Y bueno, la verdad que se ha generado una linda relación. Hemos compartido también espacios laborales, por diferentes circunstancias hemos compartido espacios laborales. Y cuando inmediatamente lo convocamos por allá creo que era febrero, si mal no recuerdo, mucho antes, que pensábamos hacer la jornada presencial, inmediatamente se sumó a esta idea, y bueno, y ahora cuando nos decidimos a montar este espacio virtual, de encuentro, inmediatamente también nos dijo que quería estar. Les quiero contar un poquito de la trayectoria de Rubén. Es un profesional destacado de esta provincia. Rubén es licenciado en psicología, se recibió en la Universidad Kennedy en Buenos Aires, luego continuó formándose y hizo el posgrado en psicopatología infantil, el posgrado en niñez y adolescencia, en estudios clínicos, y también se posgraduó en configuraciones vinculares, familias, instituciones y grupos por la Federación Argentina de Psicoterapia de Grupo. Bueno, como les decía, compartimos una formación, es experto internacional en gestión de recursos humanos, y colabora como miembro investigador y asiste regularmente al Instituto Argentino de la Empresa Familiar, que es la especialidad de Rubén, ¿no? La empresa familiar. Ha sido coautor de 2 libros, La profesionalización en la empresa familiar, editado por el mismo instituto que les mencionaba, junto a destacados profesionales que abordaron la dimensión familiar, empresarial y legal, bajo la dirección de Eduardo Fabier Dubois y Roberto Martín. Y el otro libro, que recientemente estábamos charlando, y fíjense el título, qué importante en estos tiempos, La mujer en la empresa familiar, de la misma editorial. Y él es titular de la consultora Más Uno, donde asiste a empresas de familia, imparte formación y ha sido expositor en eventos nacionales e internacionales. Y también nos acompaña acá alguien que integra la consultora junto con Rubén, que es Mónica Morelli, que fue compañera mía también del curso de experto. Así que bienvenido Rubén, agradecidísimo nosotros desde la consultora por este espacio y por esta, digamos, posibilidad de escuchar. Bueno, muchísimas gracias. Lo primero que tengo son palabras de agradecimiento para ustedes, que ya somos amigos de algunos años. Es cierto esto que estabas comentando, que compartimos. Quiero también agradecer a toda la gente que ha colaborado con la formación, digamos, que uno va sumando en todos estos años, fundamentalmente al IADEF, al Instituto Argentino de Empresa Familiar, y un agradecimiento también muy especial a todas las empresas de familia que han ido pasando por la consultora y vamos teniendo, digamos, de tanto en tanto alguna supervisión o vamos intentando trabajar sobre nuevos acuerdos familiares, etcétera, etcétera. Así que ese es un punto con el cual no quiero dejar de iniciar esta charla. Y por otro lado, estoy viendo caras conocidas, gente que conozco, que quiero mucho. Así que, bueno, Mónica ahí está también. Espero que después de los profesionales que estuvieron en los viernes pasados, que fueron realmente extraordinarias su conferencia y su trabajo, espero poder estar más o menos, acercarme un poquito y que se entienda y que pueda hacer un aporte. Y estoy abierto a las preguntas sobre el final a los que quieran hacer alguna pregunta. Bueno, les cuento un poco por dónde vamos a empezar. Me interesó mucho la convocatoria porque, por un lado, el tema de empresa de familia es un tema que nosotros estamos trabajando hace muchos años. El IADEF está cumpliendo
10 años de trabajo de investigación, con el cual nosotros somos bastante fundantes, hemos estado casi desde el principio. Y por otro lado, todo lo que hace a la investigación de empresa de familia es algo bastante nuevo. Por supuesto, cuando hablamos de investigación, de conceptualización de todos estos temas, estamos hablando de 60 años, de 50 años, de 40 años. Estamos hablando de un tiempo que no es mucho, pero ha sido suficiente como para recolectar bastantes datos y además para pensar que lo que pasa en el mundo en 50, 60, 70 años, en estos últimos 70 años ha sido impresionante, digamos. ¿Y por qué hago hincapié en estos cambios? Porque justamente las familias se desarrollan en un escenario cultural y las familias tienen esa identidad, ese sello de una cultura familiar y de una cultura regional o zonal. Entonces, eso es lo que justamente después pueden llegar a trasladar a una organización. Pero antes de hablar de empresas familiares, me parece que va a ser necesario, voy a apelar un poco a mi visión psicoanalítica, y vamos a tener que separar un poco conceptualmente los términos que se incorporan en la frase empresa familiar o empresa de familia. Yo diría que es muy importante que consideremos que lo primero que sucede es que surge un emprendedor y que un emprendedor es una persona curiosa, ansiosa, es una persona con necesidades muy personales de generar, de hacer, de moverse, y un emprendedor no siempre es un empresario. Es decir, que un emprendedor no siempre llega a ser un empresario, porque llegar a ser un empresario es llegar a hablar ya de una organización. En todo caso, lo que sí, todos son términos que se relacionan unos con otros, porque el emprendedor podría llegar a ser un empresario, y el empresario podría llegar a ser exitoso, y aún así ni siquiera podemos hablar de una empresa de familia. Podríamos decir que el empresario tiene familia, el emprendedor tiene familia, pero eso no quiere decir que se hayan incorporado. Pero más aún, si tuviéramos que hilar un poquito más fino, a veces la familia no tiene mucha idea de lo que se está desarrollando en el fundador o la fundadora o los fundadores. O sea que esto forma parte ya de todo este trabajo de estos últimos años que intentamos las consultorías, cuando vamos acompañando este famoso proceso de transición de las nuevas generaciones. Me voy a ir apoyando un poco en alguna placa como para que ustedes puedan comprender o fijar, digamos, alguno de estos temas. Es decir, que hablamos de emprendimiento, hablamos de familia, hablamos de empresa familiar y hablamos de profesionalización, y ahora tenemos que pensar en lo que son los recursos humanos. Me encanta cuando dicen empresa familiar. No, yo estaba abajo. ¿Qué cosa? Hay un micrófono abierto. Bueno, digamos que básicamente este pasaje de la familia a la empresa, a la organización, no es una condición tan sencilla, ni es una condición común, digamos. Sin embargo, es una condición que yo les diría, tiene historia. Es muy posible, no voy a decir nada nuevo con esto, que muchos hayan leído que los antropólogos y toda la gente que se ocupa de la historia de la humanidad siempre está encontrando en distintos rincones del mundo las huellas que ha dejado el hombre, los rastros que deja el hombre, el grupo al que pertenece y también sus herramientas. Así también con sus herramientas
queda algo de restos de alguna producción. Lo interesante de esto es que esa producción también deja restos de trabajos de cooperación natural, es decir, que han trabajado organizados, ordenándose o cumpliendo roles distintos. Esto me parece que es importante traerlo a colación de que una organización de un mismo clan, de un mismo lugar, de un mismo espacio, ha sido muy natural que trabajaran en conjunto. Y eso, si bien no se llamaba empresa de familia, pero podríamos decir que son los primeros antecedentes de las organizaciones familiares. ¿Cuál es la diferencia que yo veo en esto? Que justamente estas organizaciones familiares trabajaban para su propia asistencia, para sus propios productos, y lo hacían seguramente bajo la idea de su protección. Era una necesidad, digamos, a cubrir. Lo que ha pasado en el salto del tiempo es que las organizaciones familiares o las familias organizadas ya no están trabajando solo para el consumo, sino que la organización familiar hoy trabaja para el mercado. Entonces, justamente ya no se trata de producir elementos necesarios para la subsistencia, sino cuáles son los que demanda el mercado, y a partir de eso viene toda esta otra relación entre familia, organización, negocios y, ¿por qué no?, digamos, marketing. Justamente todo lo que sea necesario para promocionar los productos que se puedan hacer, digamos. Ahora bien, todos estos movimientos culturales, si retomamos la idea de que los lazos afectivos se tienen que transformar en lazos operativos, este pasaje, este puente, diría yo, necesariamente va a tener que pasar por algún proceso. Este proceso que nosotros llamamos profesionalización y que justamente es lo que permite que las familias puedan organizarse, puedan ordenarse. Esto no es tan fácil. Sucede que en algunos casos, algunas familias tienen una organización previa o funcionan de alguna manera, pero todas las familias tienen su sello. Y no por eso pueden dejar de alcanzar un nivel de organización. Después, la calificación de esa organización, si funciona, si no funciona, esto ya va por otro lado. Pero, como ustedes saben, las familias pueden ser familias funcionales, o pueden ser familias disfuncionales, o pueden ser patológicas, o pueden tener miembros, algunos hijos que están con determinadas problemáticas, y sin embargo, esto es lo que hay que ver si después hay un trasvasamiento de esta familia a esa organización y pasamos por un filtro o realmente todos los miembros de una familia tienen el derecho o la necesidad o la posibilidad de ingresar a esa organización. En este punto por ahí específico de lo afectivo y de lo operativo, yo diría que es donde trazamos el puente más importante para profesionalizar a esa familia. Ahora bien, profesionalizar no es llenarla de profesionales. En este punto, creo que si tomamos un empresario que se ha organizado y que tiene un nivel, supongamos, de éxito interesante y su empresa es rentable, podría ser que no comunique demasiado su nivel de trabajo o su organización, o no transmita demasiado, porque podría suceder, como en algunos casos así fue, que a lo mejor la esposa es una profesional que trabaja en otro lado, los hijos se van a estudiar, nadie ha sido muy convocado, no se habla mucho de la empresa, o al revés, a veces se habla de la empresa en términos de un dolor de cabeza y se cuentan los problemas. Entonces, no necesariamente
este empresario termina siendo un líder o acompañando con un sentimiento de apropiarse de esto. Entonces, tenemos la necesidad, a lo mejor, o yo tengo la necesidad de puntualizar esta cuestión, digamos, los afectos de una familia no necesariamente son determinantes para que puedan organizarse. Y lo segundo que yo diría en relación a este punto también es que esa profesionalización significa que no hay un camino, un protocolo armado para todas las empresas que quieran ingresar a ese campo. Justamente se trata de un proceso. Si hiciéramos un protocolo ordenado, rígido, estipulado, es muy fácil sacarlo de Google, es muy fácil sacarlo de muchas consultoras, pero eso sería como llenar, digamos, una serie de casilleros donde todos firmarían, pero en una de esas ninguno de los miembros ha internalizado afectivamente o se ha apropiado de esta realidad de la empresa. Me parece que a veces desde afuera se puede trabajar mucho la idea del traspaso generacional. Hay muchas frases que sobrevuelan, digamos, colectivamente, ¿no?, la sociedad. Una de ellas es la del traspaso generacional, otra tiene que ver con que las empresas familiares no superan las 3 primeras generaciones. Hay frases como que la primera generación es fundante, la segunda la disfrutan y la tercera la funden. Digamos, hay mucha alegoría sobre esta cuestión. Lo cierto es que la consultora viene justamente a ocupar ese lugar de poner en evidencia una serie de recursos que son necesarios para que esto no suceda, digamos. Es decir, anticiparse a los conflictos, tener en cuenta las investigaciones que se hacen, proveer de algunas herramientas para estas empresas y fundamentalmente estimular un trabajo para que con la comunicación, digamos, se pueda ver, y acá viene quizás el nudo gordiano de la cuestión. Ustedes habrán escuchado muchas veces hablar del legado, habrán escuchado hablar de todo ese esfuerzo del hijo, digamos, más parecido al padre, etcétera, etcétera, como si hubiera un elegido, digamos, ¿no? De hecho, los que estamos en psicología sabemos muy bien que los hijos tienen comportamientos totalmente relativos a esa organización familiar. Algunos son los mimados del padre, algunos son los parecidos, algunos son los que rechazan al padre. Entonces, justamente hay que ver qué pasa acá con este otro punto al que ustedes me han convocado. Es decir, los recursos humanos de la familia para pasar a ser una familia empresaria. Acá me voy a detener un segundo y voy a tomar un traguito de agua. Como ustedes sabrán, es muy difícil que alguien les cuente que en una empresa de familia se ha hecho una evaluación o se ha hecho una convocatoria, un proceso de selección personal, que de acuerdo a las necesidades de la empresa se hace, digamos, un testeo a los hijos, a las ramas familiares, etcétera, etcétera. Bueno, esto no sucede. Y precisamente no sucede porque es muy difícil para los padres pensar en darle un lugar distinto a los hijos porque se confunde y generalmente lo que se suele decir es los hijos son todos iguales, los queremos a todos por igual, etcétera, etcétera. Y esto es razonable en materia de emociones y en materia de afecto. Lo que no es razonable es en materia de aptitudes, en materia de capacidades y en materia de posibilidades. Entonces, el proceso para poder trabajar esta cuestión es que casi naturalmente los hijos van ingresando.
Es como que tienen una puerta abierta. Es como que difícilmente una empresa familiar le niegue la posibilidad de que uno de los hijos pueda ingresar. Pero tampoco esto es tan absoluto, porque en definitiva, muchas veces, otra de las frases a las que nosotros recurrimos, porque son frases de la cultura que siempre son orientadoras y que dicen de alguna manera el momento que se vive, son indicadores de los tiempos. En algún momento, cuando yo era bastante más joven, una frase muy común era o trabajás o estudiás. Eso significaba que estaba la posibilidad de ir por un camino o por el otro. Cuando hay una empresa familiar, generalmente lo que suele suceder es que la puerta está abierta y junto con la puerta abierta también están los beneficios de los hijos, que se los hace con mucho afecto y se compromete bastante el patrimonio de la empresa cuando tendría que ser lo que se comprometa el bolsillo del padre, digamos, para separar las cosas. La empresa no es la familia y en ese sentido es un poco la profesionalización la que pone un poco el límite en dónde van las cosas, y así es cuando hay que empezar un proceso en donde lo primero que tienen que entender los padres es que se terminó la bolsa donde se metía mano y decía, bueno, este año le vamos a comprar la casa a fulano, el otro año le vamos a comprar la casa a fulanita, y cuando llegaba el tercero no había plata para la casa. Y más de una vez, hablando de recursos humanos de familia y recursos humanos no familiares, la empresa, no digo en convocatoria, pero en serios apremios, sin poder dar respuesta a lo mejor a sus empleados, que son los colaboradores que muchas veces están sosteniendo con esfuerzo y con años de trabajo, y muchas veces teniendo que compartir con hijos que no están a la altura de las circunstancias. Esa es una línea. Después están las otras, donde hay hijos que no solo están a la altura, sino que son parte del equipo, y no hay una diferencia, digamos, en el sentido de que no tienen en su ADN que son el hijo del dueño, sino que son capaces de ir marcando una línea de trabajo y van liderando los equipos y desde temprano se van sumando a esa relación. Y entonces ahí, esto que yo les decía al principio, de pasar de un legado como un peso, tener que tomarlo como, uy, no me queda otra, a haber ido construyendo un sueño junto con sus padres, ahí tenemos una diferencia abismal, porque cuando los hijos tienen que continuar con el sueño de los padres, estamos en un problema serio. ¿Se escucha y se entiende hasta acá? Apelo a los coordinadores. Sí, se escucha muy bien, Rubén, se escucha muy bien. Entonces, digo, una de las cuestiones que es interesante es que este proceso a veces es natural, porque los padres tienen una conducta para trabajar con esos hijos, los van llevando desde temprano, lo van haciendo sentir que la empresa es, digamos, una parte de su vida. Entonces van como internalizando las experiencias y van teniendo un sentimiento afectivo, con lo cual, en algunos casos, directamente tienen ingresos seguros a la empresa, y en otros son personas que se han ido a estudiar, alcanzan un nivel de capacitación, en algunos casos hasta trabajan en otras empresas, y cuando alcanzan ya ese conocimiento y esa experiencia, ingresan a la empresa familiar desde un lugar, digamos, donde está mucho más ligado a la necesidad de la empresa que a la necesidad de la persona. Hasta acá estamos hablando de pequeñas empresas, estamos hablando de pymes, estamos hablando de fundadores y estamos hablando de hijos,
pero cuando nosotros pasamos a una segunda generación, ya estamos hablando de sociedades de hermanos. Estamos hablando de padres en retiros, estamos hablando de padres que en una de esas quieren seguir manteniendo el rumbo y les cuesta liderar el proceso, o estamos hablando de padres que dicen, hasta acá llegué, y le tiran la empresa en las manos a los hijos que muchas veces con su conducta le están mostrando que no tienen ganas de aceptar el convite, digamos. Porque justamente cuando los hijos nacen en una cierta comodidad, no es el mismo momento que cuando el padre era el fundador y con la misma movilidad que repartía el producto, a lo mejor paseaba los fines de semana, etcétera, etcétera. Acá los hijos seguramente se han nutrido de otras comodidades, entonces el nivel de organización de las familias en segunda instancia seguramente ya es bastante más acomodado, es bastante más fácil, y justamente empiezan a trabajar en compañía de los colaboradores iniciales de esta primera empresa fundada, digamos, en primera instancia, ¿no? Una cuestión que suele ser, digamos, interesante en ese pasaje de primera a segunda generación es que, y acá también hay muchos conceptos que entran y espero poder dar cuenta de algunos cuantos de ellos. Ustedes saben muy bien que todo esto de la organización de la familia en una empresa, las empresas tienen un tamaño que puede ser valorizado por sus ingresos, o puede ser valorizado por la cantidad de gente que trabaja, de manera que algunas empresas que están en una segunda generación, los hijos están de alguna manera trabajando en el proceso, y en ese proceso el padre se ha sumado, ha aceptado que vienen tiempos de cambios. Es decir, que prepararse para esa generación que ha de venir no significa que va a ser una continuidad exacta de cómo venían las cosas hasta ese momento. Y si hay una aspiración en ese sentido, tendremos seguramente conflictos en puerta. Porque los conflictos, digamos, por venir, a los que es difícil escaparle, en parte tienen que ver con el desconocimiento. El desconocimiento de que no puede crecer la familia y la empresa permanece en el mismo espacio, digamos. Hay una relación de crecimiento de unidades de negocios, de unidades productivas, en donde cuando las familias se van asociando los hermanos, esto significa que se va poniendo más compleja la red de comunicación y es necesario justamente los acuerdos familiares. Digo los acuerdos familiares porque muchas veces se cree que hay que alcanzar el protocolo de familia como si fuera el carnet de identidad, digamos. Si bien es cierto que es la constitución familiar para trabajar, muchas empresas, por lo menos a mí me ha pasado, no alcanzan a llegar a ese protocolo. Lo ven como muy lejano, lo ven como para grandes empresas, empiezan a escuchar conceptos que les parece que se les escapan, y en definitiva, si alguien presionara para un protocolo, esa empresa ni siquiera va a llegar a 3 o 4 acuerdos básicos, necesarios y elementales, que podría ser el primer escalón del protocolo. Y que en todo caso todos los años podría reverse y podría irse trabajando en conjunto. Pero también esto quería dejarlo sentado. Me parece que es muy importante, lo he charlado con muchos consultores. Yo no le tengo miedo a que las empresas a veces no ingresan por el protocolo y en todo caso ingresan por acuerdos familiares que obviamente son trabajados y que son después, para darle una legalidad, certificados ante escribano, y que en algunos casos, si la movida fuera muy importante,
para que tenga una consecuencia directa con el estatuto societario, si es necesario cambiar alguna cláusula de la sociedad o del tipo de sociedad, entonces ese acuerdo está en consonancia, porque hacer un acuerdo que a veces no tenga nada que ver con el estatuto societario, digamos, es como engañarse un poco y jugar a que nos estamos ordenando, digamos, ¿no? Bueno, nosotros tratamos de que esas cosas no queden escondidas, tratamos de que eso se vea, tratamos de anticiparnos a toda esa situación que le llamamos conflictos posibles, digamos. El desconocimiento de lo organizacional, la falta de comunicación, la falta de liderazgo, la falta de acompañamiento o la necesidad de creer que siempre una empresa va a tener una continuidad en alguno de los hijos. Acá hay que empezar a pensar desde otra mirada, que sería, hay que estar muy seguro si los hijos están con el deseo de participar de esa empresa y si los padres están seguros de que los sueños van a tener que compartirse, que no van a poder ser los mismos. Que acá viene un antes y un después y en el medio hay una transición. Creer que es un legado y una continuidad sería una equivocación. En mi opinión, creo que la continuidad es, en todo caso, la del espíritu emprendedor. En algunos casos, que yo me ha tocado acompañarme, o sea que son situaciones de las que conozco, algunos hijos no han querido trabajar con sus padres, por razones múltiples. A veces no han querido asociarse con sus hermanos, por las razones que ustedes quieran. Sin embargo, han tenido la posibilidad de generar otras empresas apoyadas por sus padres. Esto significa tener una gran generosidad, porque es la posibilidad de que mi empresa va a entrar en un ciclo de mortandad como otras, pero mis hijos van a seguir adelante con el espíritu que yo tenía y con otros sueños o con otras formas. Esto es cuando, evidentemente, no se logran en acuerdos encontrar una comunicación que les permita entender que la empresa debería ser un lugar bastante abierto y flexible para que aquellos sueños que son distintos, en una de esas puedan quedar adentro de la empresa. Y esto lo puedo explicar rápidamente. Hay hijos que se han ido a estudiar una carrera determinada, supongamos que se fueron a estudiar farmacia. Y la empresa es muy importante, porque la empresa es una empresa conocida, exitosa, es rentable, pero es una empresa de servicios forestales. La verdad que cuando viene con el título de farmacéutico, interesante, pero puede suceder que si no hay acompañamiento, cada uno va por su lado. El padre con su empresa y el hijo buscando la posibilidad de su farmacia. Ahora bien, cuando esto se viene trabajando y todo lo que los fundadores han aprendido van acompañándose en los procesos de consultoría o en procesos personales, no necesariamente siempre están adentro de una consultora, ¿no? Pueden ser procesos que se dan por la naturaleza de esa familia. A veces esa familia se da cuenta de que la empresa puede permitir con sus recursos, con su contador, con sus abogados, con todo el sistema que tiene ya funcionando, proveer una primera farmacia que después se puede transformar en una cadena de farmacias y que con el tiempo son unidades productivas distintas que forman parte de ese holding o forman parte de ese grupo. Esa es una posibilidad que yo creo que es muy interesante también para pensar que no siempre la empresa va a ir por el mismo lugar y que el crecimiento de las familias debería ser acompañado con el crecimiento de las empresas. Porque si esto no pasara, vamos a tener un gran obstáculo. Y eso sí sería parte de lo que uno podría, en base a la estadística, pensar que la segunda o tercera generación va a tener problemas, digamos, ¿no?
Otra cuestión que suele ser, digamos, me parece valiosa para considerar los recursos humanos en las empresas de familia es que, en definitiva, cuando los hijos van realizándose y las empresas continúan su marcha, otra experiencia que he tenido cercana de trabajo, no ha dado para que la empresa pueda posibilitar una unidad o una posibilidad de ingreso, y la empresa va con la edad de estos fundadores. Y la empresa es muy buena y está totalmente profesionalizada y realmente con auditorías de recursos humanos, con miradas de consultores, es decir, tratan de tener todas las herramientas que les permitan no solo ser rentables. Yo les diría, tomando la frase de un consultor amigo y maestro, que es Antonioli, que dice, una empresa familiar debería tener dos componentes para que estén en equilibrio. Debería tener armonía y rentabilidad. Es decir, que si estas dos cosas funcionan, es probable que el barco siga su marcha. Ahora, cuando los hijos no van a ser continuadores, porque les va muy bien en lo que hacen y no pueden asociarse a esto, la posibilidad de que sean accionistas, ya sea por la forma en cómo se ha generado la sociedad, o la posibilidad de que sean simples herederos, es decir, que quede todo como está y que cuando la muerte los encuentre a los fundadores, ahí veamos que se hace, se vende, se concesiona, se desguaza, se vende en parte, se termina todo. No importa qué pasaba con los empleados de años, con la gente que ha estado. Bueno, ese es un proceso que, en general, cuando no hay hijos continuadores, hay tanto por hacer para que esa empresa pueda continuar, que es parte de la anticipación que uno puede ir haciendo con los fundadores para que ellos sepan de que han hablado con los hijos, se han comunicado, que tienen muy buena relación familiar, pero no tienen posibilidad de que estos hijos intervengan. De manera que también allí hay acuerdos familiares para darle algún rumbo, alguna dirección de anticipación, y en todo caso, ustedes no se olviden que una empresa familiar no es familiar siempre en un 100%, porque puede ser que a veces la empresa sea familiar y la gestión no esté en sus manos, precisamente por esto que yo les decía recién. Y puede ser que la empresa familiar esté gestionada por la familia, porque tiene mayoritariamente el capital, pero en algún momento se vio en apuros y en vez de recurrir a los préstamos bancarios, recurrieron a asociarse con alguien, que es la manera de que ingrese el dinero fresco y se equilibran las cuentas. Y bueno, en un socio minoritario, conocido, de confianza, etcétera, etcétera, la empresa sigue siendo de familia. Pero volviendo a este tema de los recursos humanos en la familia, yo les decía al principio que una familia responde a una cultura. Y justamente, si cuando hay un proceso de evaluación para selección de personal en una empresa familiar, no se tienen en cuenta los aspectos de la cultura de esta familia, podemos también tener dificultades. Porque justamente no es que tienen que clonarse todo el mundo, pero no podemos dejar de ver que los que tienen la dirección de esa empresa, nos guste o no nos guste, son esa familia.
con esas características. Después están nosotros si nos quedamos, si nos vamos, pero justamente los procesos de selección dentro de la familia no se van a dar, y en todo caso los procesos de selección de lo no familiar va a tener que tener en cuenta estas condiciones, si no fuera así, los dueños después se encargan de torpedear o de minar, digamos, el ingreso de algunas personas que nadie sabe por qué, porque funcionan muy bien, son excelentes profesionales y sin embargo reciben bastantes lineamientos en contra. Eso sucede a veces porque no hay una coincidencia en los valores. Y cuando estoy hablando de los valores, no estoy hablando de los valores morales, estoy hablando de eso que los caracteriza, de lo que es identitario para esa familia, digamos, ¿no? Así que, en ese sentido, es muy interesante cuando la familia puede ingresar, cuando puede sentirse parte y cuando puede incorporar una parte de su propio deseo, una parte de sus propios sueños, digamos. Ese me parece que es el momento en que el proceso se hace más rico, la empresa se hace más flexible y la continuidad, yo no diría que está asegurada porque depende de muchos otros factores también, pero al menos la armonía de las que yo le estaba hablando, de la familia hacia la parte organizacional, está avanzando en un camino correcto, o por lo menos que sabemos que no es un callejón sin salida, que tiene alternativas, que tiene posibilidades. Hasta acá se escucha bien, ¿no? Sí, perfecto, Rubén, perfecto. Si alguien quisiera hacer alguna consulta o por el chat o abrir el audio. No hay ningún inconveniente. Caso contrario, esperamos que termine y te bombardeamos a preguntas, Rubén. Espero que no sean tantas, entonces. Bueno, una cuestión, digamos, que les estaba contando de lo que es el equilibrio que hay en esta relación y en donde justamente es difícil escuchar que haya un proceso de selección. Acá me parece que hace falta detenernos en este punto que también es esclarecedor. Todos los hijos no siempre tienen la posibilidad de acceder. En el proceso de profesionalización, si así fuera y fuera una puerta abierta, deberían estar bajo el régimen de trabajo y básicamente de condiciones laborales en las cuales los empleados no familiares también se sientan a gusto, se sientan cómodos y se sientan en buen clima. Es decir, en un ejemplo simple, que un hijo, porque es el hijo del dueño, venga a las 10 de la mañana, o un hijo trabaje 2 horas y hay otro que se ha capacitado y es el que le genera la riqueza a la empresa. Estas diferencias deben ser puestas a la vista. Entonces, nosotros lo que hacemos cuando se trata de esta cuestión de lo afectivo, para que no se enrede lo patrimonial, lo afectivo, lo que rápidamente tratamos de poner en evidencia es que lo afectivo se puede trasladar a las utilidades. ¿Qué quiere decir esto? Normalmente una empresa de familia, cuando yo le pregunto sobre las utilidades y están en una primera generación, me dicen, no, nosotros no tenemos utilidades. ¿Y ustedes cómo hacen? Y el balance, no, todo eso es formal. Pero, y entonces, cuando ustedes tienen algún dinero que va sobrando, que van reinvirtiendo. No, nosotros reinvertimos todo. Generalmente esa es una frase bastante común. Cuando nos empezamos a organizar, empezamos a trabajar para que haya un porcentaje para la reinversión, un porcentaje para las utilidades, porque vamos a empezar a suponer que algunos hijos no van a estar en la gestión. Y si no van a estar en la gestión y el día de mañana van a ser socios de sus hermanos, de los que quedaron en la gestión, por lo menos van a tener que aprender a ser accionistas.
Y eso significa estar informado como mínimo. Y si las ramas familiares son más de una, entonces también la necesidad va a abarcar a tener órganos de gobierno. Esos órganos de gobierno generalmente conocidos son el Consejo de Administración y el Consejo de Familia. El Consejo de Administración, como ustedes sabrán, es el que va a llevar justamente toda la línea que va hacia la dirección de la empresa. Y el Consejo de Familia está mucho más ligado a todo lo que pasa con los miembros familiares. Pero además el Consejo de Familia tiene una integración para con la empresa. No se mete en la dirección, no se mete en la unidad de negocio, no se mete en lo operativo, pero sí es bastante productivo, y yo lo intento que así sea cuando a mí me toca, que algunos familiares conozcan a las personas que trabajan en la empresa, que tengan un conocimiento de sus necesidades, de su familia, que sepan realmente si están pasando por un momento complicado, si están pasando por un momento difícil, y que esta familia, como consejo de familia, pueda aportar, ya sea en lo social, en los cumpleaños, por ejemplo, un desayuno para todos los empleados, sencillamente medialunas y café con leche o chocolatada, no es tan caro, no es necesario hacerle un regalo a cada uno, pero cuando la familia interviene en los aspectos sociales, cuando interviene en las necesidades, cuando hay alguna necesidad de algún empleado y la familia como consejo interviene, puede intervenir en la empresa y también puede intervenir en lo social, en cuanto a lo que todos conocen como la responsabilidad social, ¿no es cierto? Pero, digamos, para no entrar en cuestiones que a veces las empresas familiares pequeñas no alcanzan, sí están mucho más ligadas a que la familia se acerque a la empresa que a que la empresa se acerque a la familia, digamos. Y entonces nosotros intentamos, en ese sentido, en la organización, en que el ordenamiento también sea económico. Es decir, que si hay un hijo que tiene dificultades económicas y el papá quiere ayudarlo, que sea el padre el que lo ayude y no sea la empresa la que lo ayude. Porque la empresa tiene una pertenencia a un capital y a una responsabilidad donde hay muchos empleados y donde hay todo un porvenir de trabajo. Entonces, no se debería comprometer ese patrimonio. Ahora, es un paso no siempre tan fácil, es más fácil para un fundador ir vigilando más o menos los ingresos, la cuenta bancaria, y de acuerdo a eso hacemos un viaje, le compramos, lo vamos a ayudar a fulano para que cambie el auto, etcétera, etcétera. Pero en la profesionalización nosotros vamos empujando a que eso se ordene de manera que con las utilidades se haga lo que se quiera y con los ingresos se haga la diferencia. Si hay un hijo que realmente tiene la capacidad para generar riqueza y hay otro hijo que tiene la capacidad para ser, digamos, motomandado o logística simple o lo que fuera, bueno, una cosa es que lo ayude el padre y otra cosa es que los hijos sean becados de esa empresa, porque es muy seguro que va a ser otra fuente de conflicto y parte del problema a futuro. Tal vez no lo van a ver los padres, pero va a ser el conflicto que en vez de dejar como herencia una empresa, se puede dejar a veces como herencia un gran conflicto. Esto es lo que tenemos que tratar de evitar. En una, digamos, situación de diferenciar esta cuestión, tenemos que pensar entonces que los fundadores, que antes sentían la libertad como dueños y tenían y tienen su derecho, en la realidad la practicidad los lleva a que tengan un retiro, un número, un valor, y que con eso, digamos, puedan sentirse
realmente tener una calidad de vida como realmente les corresponde, por los años trabajados, por lo que generaron, por lo que hicieron. Pero ese ordenamiento les permite a ellos saber que los hijos también se van a ordenar, y justamente en esa diferencia de organizarse, primero los padres van a poder organizar a los hijos en el sentido, o a las siguientes generaciones, porque como les dije, cuando pasamos a una sociedad de hermanos y los hermanos ya tienen hijos, es muy posible que si esta empresa sigue su marcha, en algunos años más tendremos un consorcio de primos, digamos, ¿no? De manera que estos acuerdos que son necesarios fortalecer para llegar a un protocolo, si es necesario, estos acuerdos hay que reverlos prácticamente todos los años en una asamblea familiar. Es necesario tomar en cuenta qué cambios ha habido en el escenario, en el mercado, en la familia, porque en las tres dimensiones que les contaba hay cambios, porque todo es dinámico y todo se está moviendo. El hijo se separó, ahora tiene otra compañera, pero resulta que el esposo lo habían integrado a la empresa y ahora le resulta incómodo. Bueno, empezamos a movernos con la dinámica de todo lo que sucede en el ámbito de lo familiar. Si esto lo trasladamos a lo organizacional, se darán cuenta que tenemos que estar adelantados, anticipados, e irnos manejando con un nivel de comunicación que es mucho más que el mensaje de WhatsApp, digamos. Es la necesidad de tener a lo mejor un día fijado para el encuentro familiar, para que este consejo familiar, digamos, esté enterado y esté definiendo algunas políticas familiares. Por ejemplo, si los familiares políticos van a ingresar a la empresa familiar o no. ¿Qué aconseja la consultoría? ¿Qué es necesario? Bueno, a veces por razones profesionales se ha dejado ingresar y ha sido un éxito, y muchas veces por razones emocionales la pareja se ha separado y bueno, y la persona sigue trabajando y no ha pasado nada. Pero en otros casos la familia ya tiene la anticipación y dice, no, a los familiares políticos los vamos a ayudar. En todo caso, tu marido es ingeniero, bueno, le vamos a posibilitar que sea un proveedor nuestro. Vamos a ayudarlo para que trabaje para la empresa. Esa va a ser nuestra posibilidad, pero no que trabaje en la empresa, porque cualquier disenso, cualquier significación de cambio de estructura, el problema lo arrastra la empresa. Como verán, estamos poniendo el acento en la empresa como una organización que hay que cuidar si queremos vivir de ella, ¿no? A todo esto, separar lo afectivo de las posibilidades y la anticipación para tener una continuidad en esta modalidad de una empresa de familia que, como ustedes saben, tiene muchísimas fortalezas. En Europa, que tienen más tiempo, más años que nosotros en estos trabajos, las empresas de familia tienen en los bancos un acceso a veces más fácil y créditos más blandos por el hecho de ser empresas de familia. ¿Por qué? Porque se sabe que la familia tan rápido no se va a desintegrar, porque hay cohesión familiar, porque se los conoce de años, porque saben que cuando las cosas andan mal, los familiares pueden bajarse los sueldos, pueden achicar su nivel de trabajo. En cambio, cuando las empresas no son familiares, estas situaciones pueden ser unidades de negocio que van cambiando de nombre y van cambiando de lugar
Y bueno, sigue siendo una empresa, pero no estamos hablando de una empresa familiar, ¿no? Bueno, yo creo que hasta acá me parece que estamos cerca de los tiempos. Me gustaría dar un espacio para las preguntas. Perfecto, Rubén, muchísimas gracias. Excelente tu presentación. Mira, acá hay una pregunta de Eduardo, que dice, Eduardo Loaiza, que dice, excelente disertación, Rubén. Mil felicidades. Una pregunta, ¿qué opina de las empresas familiares que tienen su propio manual de funciones familiares? Eduardo, son preguntas difíciles para empezar nomás. Bueno, justamente lo que yo decía es que si una empresa tiene su cultura, nosotros frente a una empresa, no es lo mismo una empresa oriental, donde justamente puede haber 10, 15, 20 generaciones, pero tenemos una cultura a lo mejor tan diferente a la nuestra que se acepta todo lo que se dice y hay una especie de manual de procedimiento implícito, diría yo. La cultura oriental es diferente en ese sentido y me parece que hace a que pueda haber más flexibilidad para hacer esos cambios, Eduardo. Qué bueno. Rubén, acá te plantea que estaba escuchando está participando de esta disertación Andreina Tramagnoni, una compañera nuestra que trabaja con nosotros en la consultora y a su vez trabaja en una consultora muy conocida de empresa familiar también. Te felicita, dice que es una excelente presentación la tuya. Dice, muchísimas gracias. Mi consulta dice, el desafío es hacer entender al fundador que es importante dar cabida a los sueños de los hijos y así hacer perdurar la empresa familiar en el tiempo. Por supuesto. Es un gran desafío e incluso es salir de esta modalidad de creer que la continuidad es la continuidad del sueño del fundador. Esto es lo que significaría darle lugar a que los hijos también tengan una expresión de sus propios sueños. Entonces, si cada uno tuviera su sueño y cada uno quisiera realizarse por sí mismo, obviamente que va a ser difícil congregarse en una empresa de familia. Ahora, si esos sueños pueden empezar a construirse y pueden ser compartidos, si la visión es compartida, si yo rescato de mi padre valores, funciones, procedimientos, formas, miradas, y además le ingreso mis nuevas capacitaciones y mis nuevas experiencias, es probable que estemos asegurando la continuidad de la empresa familiar. Rubén, Claudio Acosta te plantea, bueno, primero te felicita por la presentación. Muchas gracias. Mi consulta es, ¿cómo aborda la consultora la resistencia del fundador a retirarse? Pequeño detalle, ¿eh? Bueno, es una parte de las problemáticas. Tendría que decirte, Claudio, que por mi consultora pasó una empresa en la cual no pudimos hacer nada. Verdaderamente, la persona todavía sigue viviendo, tiene 92 años y justamente está inamovible en su trono y realmente hace pasar por él todas las decisiones. Y está muy lúcido, tiene una gran capacidad, pero justamente todos los hijos dependen de él. Y digo todos, no hay ninguno que haya quedado afuera, porque en realidad han hecho un acuerdo de subsistencia. Todos trabajan por unos ingresos más o menos magros y realmente es una empresa muy fuerte y verdaderamente él no tiene sus razones y yo diría un nivel de convicción tan fuerte que realmente no está dispuesto a cambiar, a moverse, porque él siente que eso es su vida.
Rubén, Armando quiere hacerte una pregunta ahí por audio. Armando Marturek. Perfecto. Armando, ¿cómo te va? Muy buenas noches, Rubén. Desde ya muchísimas gracias. Como siempre, Se escucha bajito, Armando. Armando, Sí, se escucha no- bajo, si podés subir el audio. Sí, ahí se escucha un poquito mejor. Sí. Ahí sí, Armando. Bueno, quería hacer un pequeño aporte. Gracias a mis años profesional, no soy contador. He pasado por muchos procesos de esto. Y muchas veces las fuentes de discusión en las familias, cuando entran las segunda y tercera generaciones, es por fundamentalmente la falta de profesionalización en la información técnica contable que tiene la empresa, motivo por el cual todos empiezan a dudar de todos, porque no hay información consolidada, información analizada profesionalmente. Esto es simplemente un aporte para intentar mejorar lo excelente que ha planteado Rubén, con el cual me conozco y tengo varias cosas para agradecerle, ya lo sabe. Gracias, Armando. Gracias, Armando. Sí, bueno, en principio muchas gracias, Armando. Armando tiene un estudio contable muy importante de la ciudad, con el cual tuvimos el proceso de trabajo para la organización y para que su hijo pudiera, digamos, ocupar el lugar que merecidamente venía trabajando y se venía ganando. Sí, Armando, coincido con vos. Hay muchas cuestiones técnicas que a veces no se conocen y justamente es la comunicación lo que salva, digamos, a las relaciones familiares, porque si una familia no puede saber de todo, la diferencia está justamente ahí. Muchas veces el fundador ha sido una persona que sabía de todo. El fundador era contador, era ingeniero, arreglaba el camioncito, el fundador pintaba, se bajaba, pagaba las cuentas, pensaba. Pero justamente cuando van pasando los años, los que se van incorporando con una profesión, digamos. Y a lo mejor son más específicos en su profesión y tienen una visión menos amplia que tenía el fundador, digamos. Esto pasa siempre, no es obligación, y en la medida en que va creciendo la empresa, es mejor que haya varias cabezas que ocupen este lugar donde lo que nosotros entendemos es que se sale de el unipersonal, diría yo, para pasar a otros protagonistas que ocupan esos lugares, ¿no? Rubén, María Inés te hace una pregunta. ¿Y si, qué pregunta, eh? ¿Y si los que se separan son la pareja fundadora? Extraordinario. Bueno, sí. Lo interesante de estas preguntas hasta ahora me ayudan porque he tenido en todos estos años procesos que van en esas líneas. Hace muy poco terminamos una tarea con una empresa que los dueños se separan, una empresa muy interesante, muy rentable, exitosa, y gente, digamos, con la que pudimos trabajar porque fue flexible y porque todos pudieron hacer aportes, digamos. Entonces, hubo que encontrar el acuerdo en que los dos no podían permanecer dentro de la empresa. Entonces, llegó el momento en que hubo que fijar una posición que no importa quién quedara afuera, en qué condiciones iba a quedar afuera. Y entonces ahí
ya no era un problema que había alguien que salía perdiendo. Cualquiera que quedara fuera tenía que salir ganando de alguna manera. Cualquiera que quedara fuera iba a seguir conservando la familia y lo que realmente se desvinculaba era de la gestión. Y ese fue el proceso, y yo diría hasta ahora exitoso. No por eso la persona que queda fuera de la gestión se va sonriente, digamos, porque justamente quien ha sido un fundador deja una parte de sí mismo en ese lugar. Pero como en ese lugar están los hijos, están los nietos por venir, entonces hay ahí una posibilidad, yo diría, de reacomodamiento afectivo. Y eso lo permitió, en esta experiencia que yo tuve, por ejemplo, ¿no? Me parece muy valiosa la perspectiva que tomaste del cuidado de la familia y del cuidado de la empresa. Cómo fuiste planteando los diferentes conceptos y cómo estas herramientas que llevan a profesionalizar la gestión de recursos humanos y todo lo que hace a la dinámica de la empresa, ¿no? Preserve las relaciones, los vínculos entre las familias y a la vez permita que la empresa prospere, que sea productiva, que logre sus objetivos y que, bueno, y que trascienda en el tiempo, si no es con los gestores, a través de los hijos o con emprendimientos que los hijos tengan. Así que yo te felicito, Rubén, hermosa tu presentación, muy claros los conceptos. Acá en el chat también te están felicitando. Sí, mira, te felicitan nuestros amigos de Tierra del Fuego, Dilma y Rubén, dicen excelente disertación, conceptos claros y fácil comprensión. También ellos van a tener que charlar este tema porque tienen los hijos yéndose a estudiar y tienen un emprendimiento familiar. Así que bueno, también van a tener que ponerse a pensar estos temas. Va a ser un disparador esta charla, seguramente. Bueno, ojalá que... Víctor desde Feliciano, desde algún lugar de Feliciano, creo que en el campo en Feliciano, nos dice, excelente charla dinámica a un tema de permanente vigencia. Me parece que el éxito actual de las empresas familiares está en gran medida en su profesionalización e innovación. Felicitaciones. Muchísimas gracias. Bueno, todos te felicitan, Rubén. Solar Uruguay, debe ser de Concepción del Uruguay, mi ciudad natal, dice, excelente presentación, te queremos agradecer. Muy bueno, Rubén, tan claro como siempre, felicitaciones y gracias, Juan Martín. Guillermo Ruiz dice que excelente la presentación y un abrazo grande, Rubén. Muchas gracias. ¿Algunas chicas Ruiz son tus hijas, Rubén? Guillermo es mi primo. Ah. ¿Qué otra chica Ruiz hay? Nuria. Ah, esa es mi hija, sí. Qué bueno, qué bueno. Qué grande. No sabía que estaba. Pensé que estaba de guardia. Nicolás Lemesov te dice excelente presentación. Bueno, en muchas realidad, gracias, Nicolás. Todos te están saludando, te agradecen. Y Claudio hace una referencia, dice, se separan los fundadores y si no hay acuerdos, salen todos los trapitos al sol. Es totalmente cierto. Sí, claro. Me permite hacer... Natalia Kristen, felicitaciones, agradecemos del IADEF el apoyo en la difusión de buenas prácticas de gestión de la relación familia y empresa. Enhorabuena por el expositor. Es un gran profesional, experto en empresa familiar de mucha trayectoria. ¡Wow! Qué bueno, Rubén. Ya es emocionante. Muchas gracias, Natalia. Natalia es la directora del Instituto Argentino de Empresa de Familia y, bueno, muchísimas gracias. Bueno, qué lindo. Me permiten, Liliana, Hugo, unas palabras ¿Cómo no?